Una voz la historia diremos del gran vencedor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Por nada, ora por todo, basado en Filipenses 4:6, y el cual nos toca un tema mediante mandatos específicos basado en Éxodo 24. Todos y cada uno de los hermanos que han expuesto su palabra a lo largo de esta tarde, creo que concordamos con algo similar. Tenemos poco tiempo, la verdad es poco tiempo el que se nos brinda para exponer estos grandes temas de parte de Dios, en los cuales hacemos lo posible con el propósito de tratar de abarcar mucho en una pequeña hora, agradeciendo la oportunidad nuevamente y agradeciendo a los hermanos y saludando a los hermanos donde quiera que nos pueden ver. Dios les bendiga. Primeramente, concuerdo con lo que decía el hermano en el tema anterior. Son temas tan grandiosos, son temas tan extensos, en los cuales tratamos de hacer el mejor esfuerzo para poderlo llevar a los hermanos y que ellos de igual forma se regocijen con cada uno de nosotros, en la forma en que lo estudiamos, en la forma que lo preparamos con el amor, para que pueda llegar a cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos al tema, y después empezaremos con este tema en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta tarde, en el cual usted nos ha bendecido tan grandemente, en el que nos ha acompañado y nos ha permitido realizar las actividades de cada uno y nos ha rodeado de bendiciones. Permita seguir adelante en su iglesia, en su palabra, para que su palabra no solamente se quede con nosotros, sino que la podamos transmitir y la podamos llevar a más personas. Rodéanos de bendiciones, de igual forma rodee de bendiciones a nuestras familias, Señor, que sabemos que de igual forma por esta situación sanitaria, Señor, todos y cada uno de nosotros padecemos de alguna u otra forma, ya sea por trabajo, Señor, ya sea por salud, pero que sabemos que si oramos a usted, tenemos todas y cada una de las cosas necesarias para este cuerpo y para esta vida en este lugar. Le agradecemos todas y con estas bendiciones, pidiendo usted bendiga a los hermanos que están observando las transmisiones a lo largo de este día, y usted de igual forma prospere a sus familias, que sabiendo, Señor, usted no se lo niega a nadie y usted está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Le agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús, en que usted nos cuide, nos bendice y nos tiene con bien. Amén. Vamos a dar la introducción, realmente tratando de ser un poco breves también. Estamos tratando de dar a conocer cuál es el propósito de Dios. Es lo que quiero empezar a exponer. Dios tiene un propósito durante los casi 6,000 años en los que lleva la humanidad, y es con el propósito de que nosotros le adoremos. Bien nos lo dice, porque esto es el todo del hombre: buscar a Dios y saber que Él existe y reconocerle como Dios, mediante mandatos específicos meramente. El tema está basado en Éxodo 24, a grandes rasgos. Lo que dice Éxodo 24 es que la Escritura nos habla sobre la selección del pueblo de Israel como un pueblo escogido por Dios, y sobre la selección, o mejor dicho, la ratificación y la confirmación de que Moisés iba a ser el líder que iba a estar al frente de ese pueblo de Dios, y cómo a partir de ese momento el pueblo se regiría por medio de leyes y mandamientos que serían la guía para la conducta del mismo pueblo de Dios, mediante estos mandatos específicos dados a través de la ley.
en base a 613 mandamientos que regirán al pueblo. Y la pregunta que nos queda hacernos en esta tarde es, ¿para qué son necesarios los mandamientos específicos? Porque son una parte de un conjunto de todo al final. Los mandamientos que fue dando Dios a lo largo de los años hasta el inicio, que es con el propósito de que nosotros llegásemos a la era espiritual y que nosotros tengamos nociones de todo el plan que tenía Dios para todos y cada uno de nosotros. Si leemos la escritura, es Éxodo 24, simplemente yo me voy a fijar, me voy a enfocar a los versículos claves para poder dar este tema. Dios tenía un tema, Dios tenía un plan físico-terrenal, espiritual. Todo esto en diferentes etapas. Lo menciono en diferentes etapas porque realmente no es englobar todo en una misma era, en un mismo tiempo, sino que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto y todo tiene su orden. El orden de Dios lleva planes físicos, lleva planes terrenales, lleva planes espirituales y a los cuales nos llevarán a los planes celestiales. Dios tiene este plan, el cual en un conjunto armonioso, completo, perfecto para la humanidad. Comienza con su plan antes de la creación de la tierra. Sabemos nosotros que Dios había dispuesto cosas magníficas y gloriosas mucho antes de la fundación de la tierra. Pero nos vamos a posicionar en la creación de la tierra, porque la creación de la tierra va a ser donde se va a desarrollar esta historia tan grande y en la cual todavía al día de hoy nos maravillamos por tantas cosas que van pasando y por tantas cosas que vamos aprendiendo de la Escritura. Porque su creación perfecta, el hombre, necesitaba dónde nacer, necesitaba dónde crecer, necesitaba dónde reproducirse y dónde morir. Y esto como leyes biológicas de la naturaleza. Dos personas vivieron en el Edén para creación del resto de la humanidad. Estas dos personas comen del fruto prohibido y estas dos personas, por consecuencia, se obtiene una muerte espiritual, no física, siendo la consecuencia no tener contacto directo con Dios y el no habitar la tierra de Edén. Siendo a partir de ese momento un cambio de vida para la humanidad completa, aunque a lo mejor nomás eran dos personas, pero realmente representan o están representando toda la humanidad. Si nosotros nos vamos al libro de Romanos, realmente Romanos nos empieza a mencionar que porque fuimos separados de Dios, porque la conducta del hombre fue separándose de Dios cada vez más. Siendo a partir de ese momento un cambio de vida y una nueva forma de vida para la humanidad completa, donde cada uno vivía como bien le parecía, declarando que en este tiempo había personas buenas como había personas malas. Vamos a Génesis 6, 7 al 8, y dice la Escritura: Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En este simple extracto de la Escritura podemos nosotros dar cuenta que hay hombres buenos y hay hombres malos. Noé halló gracia delante de Dios. El arca de Noé es otro tiempo donde nuevamente se inicia otra forma de vida. Igualmente para toda la humanidad, donde se debe respetar la vida después de salir del arca. Si nosotros recordamos, Dios le da mandamientos específicos a Noé, con el propósito de que él y su familia y el nuevo inicio de la humanidad se base nuevamente en estos nuevos mandamientos que le da Dios a Noé. Se le dijo que debía de respetar la vida, específicamente la sangre, de los seres vivientes, que implícitamente nos hace ver que antes de este momento no se respetaba,
a lo que ahora Dios menciona. En Génesis 9, 3 al 6, nos dice la Escritura: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, la demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso nos da como primeros, podríamos decir nosotros, primeros mandamientos dados a la humanidad. ¿Qué nos da a entender este versículo? En el versículo anterior nos hace entender que realmente había hombres buenos y hombres que agradaban a Dios. Ahora en este versículo nos hace ver que anteriormente no había una ley o un mandamiento que estuviera para demandar la sangre. Bueno, cuando llega Noé, sí hay un nuevo mandamiento en el cual se va a estar demandando la sangre, o se va a poner un juicio por el derramamiento de sangre, o por el mal uso de sangre, ya que nos dice que si comieres la vida de un animal con su sangre, es incorrecto. Estos momentos mencionados van indicando un gran plan de Dios. Aunque a lo mejor a estos momentos del estudio, a estos momentos de la escritura, a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver qué tan grande es el plan de Dios. Pero realmente se va trazando un plan de Dios en el cual nosotros debemos ir conociendo, ir aplicándonos, ir apegándonos a la forma en que va realizándose todo esto, porque evidentemente pues esto ya pasó, ya ocurrió. Y nos va indicando que Dios tiene un plan y que el camino que va tomando la humanidad realmente no es el camino o el plan de Dios. Así como Dios tiene una preferencia por el que procura su camino y su plan, en otras palabras, el que se conduce de forma correcta, Dios va a proveer, Dios va a sustentar, Dios va a estar con ellos. Esto para llegar al tercer momento donde la forma de vida va a cambiar nuevamente. A lo mejor no estamos, o quiero ponerme en esta situación, a lo mejor no se alcanza a ver por qué nos afecta eso, o por qué nos afectó eso como humanidad. ¿Por qué nos afectó que Adán y Eva hubieran salido de Edén? ¿Por qué nos afectó que la humanidad hubiera perecido en el diluvio? ¿O por qué nos va a afectar el tercer momento en el que nuevamente la vida humana y la vida humana de la humanidad completa va a cambiar? Esto para llegar al tercer momento donde la forma de vida de la humanidad va a cambiar nuevamente. Esto es la selección de Abraham como patriarca, a quien se le da el pacto por medio de la circuncisión, como una evidencia física de la selección de Dios hacia él y a su descendencia. Abraham como patriarca principal de su pueblo, con sus promesas espirituales. Y hasta el día de hoy podemos nosotros decir, estamos muy alejados de lo que está o de lo que se está mencionando. Han pasado casi 6,000 años de la puesta del hombre Adán y Eva en el huerto del Edén. Han pasado casi 5,000 años aproximadamente de la destrucción por medio del diluvio. Han pasado casi 4,000 años de la selección de Abraham. Y diremos nosotros, ¿por qué? ¿Qué relación tenemos? Vamos a Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Y dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y con este personaje Abraham es con el que nos vamos a ligar a toda la historia. Todo lo pasado, todo lo que ya fue, todo lo que ya aconteció, a lo que a lo mejor nosotros decimos, yo no tenía relación, yo no tengo relación con Adán y Eva, yo no tengo relación con Noé. Abraham nos va a ir formando
esta historia, o nos va a unir a esta historia. A lo que llegamos al cuarto momento de este tema, en que la vida de la humanidad vuelve a cambiar. La selección del pueblo de Dios, y es lo que está demarcado en Éxodo 24, cuando se les dice: este va a ser pueblo mío, pero de este pueblo voy a escoger a Moisés, y Moisés me va a hacer de líder para todos ellos y les va a servir de guía. Y este es el cuarto momento, la selección de un pueblo y de Moisés como su guía, lo que corresponde al capítulo de este tema, el capítulo 24 del libro de Éxodo. Y específicamente el versículo 12, dice Éxodo 24:12: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y es aquí donde empezamos a ver cómo va ligado nuestro tema en esta tarde. Por medio de mandamientos específicos. ¿Qué nos va a decir Dios por medio de estos mandamientos específicos? Pues nos va a enseñar que realmente los mandamientos específicos vienen procurando al pueblo de Dios desde los inicios, que los mandamientos específicos vienen procurando a la humanidad desde el principio, que los mandamientos específicos vienen procurándote a ti, viene procurándonos a nosotros en estos tiempos, pero que estuvieron establecidos desde el principio. Aquí haremos una pequeña pausa para explicar unas pequeñas situaciones. Estos momentos son de carácter específico y cumplen realmente un propósito para la humanidad de los mandatos de Dios, que de igual forma son específicos. Y podemos preguntar, ¿cómo es algo para la humanidad si Dios solamente está escogiendo a una nación, solamente está escogiendo a los israelitas? ¿Cómo es que podemos nosotros apegarnos o acoplarnos a ese plan si realmente Dios está escogiendo a los israelitas y les está dando todo? La selección de Israel está basada en el tiempo en que todavía no hay ley de parte de Dios. Específicamente, no hay ley como un conjunto de leyes, o no hay una ley como lo mencionamos en alguna ocasión, los 10 mandamientos, o no hay una ley en la cual nosotros pudiéramos decir: ese pueblo ya tiene una ley completa, sino que se han ido dando mandamientos con el aspecto de ir corrigiendo, guiando a cada uno de los personajes que han sido apegándose a Dios mismo. La selección de Israel está basada en el tiempo en que todavía no hay ley, pero sí que las empieza a ver en tiempo de Noé, como esta primera ley que dice: si tú matas a alguien, vas a ser responsable de su sangre. Es una ley con sentencia, y es de las primeras leyes que Dios le ha dado a la humanidad. ¿Por qué? Porque anteriormente no había leyes, y el que no hubiese leyes, nos lo dice Romanos, no se imputa de pecado, o no hay culpables. Y como no hay culpables, a pesar de que Dios demuestra que es una actitud que no le gusta, el que alguien tome la vida de alguien más, Dios manda el diluvio, se deshace de todas esas personas malas, y se queda con un nuevo grupo, la familia de Noé, el cual, dice la Escritura, fue hallado bien o grato ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para iniciar una nueva forma de vida que nos afecta a todos, a toda la humanidad. Ahora, cuando se les permite salir del arca, se les da este mandamiento: toda la humanidad va a ser responsable de la sangre que derramase. Bueno, a partir del tiempo de Noé hay un mandamiento en el cual va a ir guiando o va a ir corrigiendo el que no se puede matar por matar. Así llegamos al primero de los primeros mandamientos, para después llegar al tiempo de Moisés, ahora sí ya con una ley más establecida, más específica, limitando y dando actividades específicas al pueblo de Israel. Podemos decir que los patriarcas actuaron conforme a lo que Dios quiso, porque
por lo cual Dios fue seleccionando a los hijos de estos patriarcas. Empezamos con un personaje llamado Adán, pero si nos vamos en la línea genealógica, podemos mencionar buenos personajes, y Adán tuvo un tuvo un hijo que se llamó Set, y de los hijos de Set tuvieron un hijo llamado Enoc, y este personaje nosotros conocemos y nosotros sabemos que fue un personaje que caminó con Dios. Un personaje que dice la escritura no vio muerte, y si un personaje o este hombre no vio muerte, quiere decir que era bueno y acepto a los ojos de Dios. Que después llega un personaje que era grato ante los ojos de Dios, y después de él viene un hombre llamado Semita, o Sem, del cual descienden los semitas. Y de Sem desciende Abraham, y de Abraham desciende Isaac, y de Isaac desciende Jacob, y Jacob llamado Israel, de ahí descienden los israelitas, de donde descienden las 12 tribus de Israel o israelitas, y de donde después saldrán y más adelante se mantendrán como nación israelita, el grupo llamado, o la tribu llamado, los judíos. Vamos a otra escritura, Romanos 3, 1 al 2. Nuevamente Romanos 3, del 1 al 2. Y dice la escritura: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es su ventaja. Ese es su logro. Y no un logro que les haya costado porque Dios se los dio. Y no un logro logrado con mano, logrado con dinero, sino porque fue un logro que Dios les entregó. ¿Por medio de quién? Dice la escritura, por medio de los patriarcas. Por medio de Abraham, que tenía promesas para salvar naciones y familias completas. Por medio de su hijo Isaac y por medio de su nieto Jacob. De esto descienden las 12 tribus, de estos descienden los judíos, y de los judíos descienden las promesas a nuestros tiempos. Es algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y nos quedamos con esto. ¿En qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Recordando un poco, la circuncisión fue dada a Abraham. Y dice la escritura: mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A quienes dentro del plan de mandatos específicos perfecto de Dios, se les confía la palabra de Dios. Tanto en la ley mosaica o de Dios que le fue entregada a los israelitas y por ello a los judíos, fue entregada específicamente al pueblo de Israel, como la llegada del Mesías, que específicamente llegó primeramente a ellos, a los judíos. No específicamente se está refiriendo que la palabra de Dios fue entregada a ellos por la ley de Moisés, sino que en ambos casos, tanto la ley como la gracia, fue entregada al pueblo judío. Y hasta ahora, de momento solo hemos mencionado la parte física con estos 4 momentos. Recordando un poquito los 4 momentos mencionados, es número 1, salida del jardín del Edén. Número 2, el arca de Noé o el diluvio. Número 3, la selección de Abraham como patriarca principal. Y número 4, el otorgamiento de las tablas de la ley. ¿Por qué Dios requiere mandatos específicos? ¿Por qué Dios requiere que el hombre sea obediente? ¿Por qué Dios quiere que su pueblo sea obediente? Tomando solo estos 4 momentos del gran mundo de los que hay, porque evidentemente son muchos. Son muchos momentos en los cuales la vida del hombre y el cambio de la humanidad es radical. El cambio de vida de la forma de la humanidad, o la forma de vida de la humanidad cambia. Son bastantes que tenemos, que son parte del plan perfecto por medio de mandatos específicos de parte de Dios. Y si tomáramos a detalle, se hablaría en gran escala, estaríamos hablando de eras. Estaríamos hablando de tiempos, estaríamos hablando en tiempos de reyes, estaríamos hablando en tiempos de sacerdotes, estaríamos hablando en tiempos de jueces, en tiempos de profetas y en tiempos de patriarcas. Pero, como les mencionamos al inicio,
el tiempo es corto y por eso no podemos extendernos con tantas cosas, con tantos temas. Razón por la cual tomo como que los 4 básicos. El hombre salió del Edén y tuvo un cambio en su forma de vida. El hombre sale del arca y tiene un cambio en su forma de vida. El que haya seleccionado Dios a Abraham tiene un cambio en su forma de vida en la humanidad. Y el otorgamiento de las tablas de la ley tiene un aspecto que cambia la forma de vida de la humanidad. ¿En qué aspecto? Históricamente representó que ellos tenían un Dios. Históricamente representaba que era un enemigo, que no se comportaban como ellos, y pues evidentemente ellos representaban una amenaza y ellos tenían que ser eliminados. Eso era lo que va mostrando la historia de la Biblia con respecto al pueblo de Dios. ¿Son diferentes? Son enemigos. Pero el tiempo es corto. Llegamos a nuestro 5º momento y el último punto de este tema, en el cual vamos a estar detallando un poquito más cosas. Y este quinto punto es la llegada del Señor Jesús, o también conocido como el Mesías. Su propósito en la tierra, donde nuevamente cambia la vida de la humanidad. Porque si consideramos nosotros que no cambia la vida de la humanidad, hay que considerar cómo contamos los años. Y los años se cuentan desde el año 0, que es el nacimiento del Señor Jesús, para acá. Tanto así nos afecta la vida del Señor Jesús, en que nos ha cambiado la forma en que contamos nuestros años. Su propósito en la tierra, donde nuevamente cambia la vida de la humanidad, donde empieza lo espiritual y donde se nos da a comprender que lo que conocemos como físico en los 4 momentos anteriores realmente tiene implícito el sentido espiritual dado por Dios, un sentido espiritual perfecto y armonioso de su Creador. Dentro de este plan físico espiritual, los mandatos específicos dados son para hacer un conjunto de enseñanza espiritual de los momentos físico-terrenales anteriormente mencionados. Voy a repetir esta parte. Los mandatos específicos dados son para hacer un conjunto de enseñanza espiritual de los momentos físicos terrenales, o en otras palabras, lo que ya pasó y nosotros consideraríamos como historia, como hechos en los cuales Dios no estaba presente, Dios estaba presente. Y que lo que podemos ver nosotros como que no tiene relación con el espíritu, tiene relación con el espíritu. Lo que nosotros podíamos ver, eso es meramente carnal, tiene bases y tiene sentido espiritual desde el inicio de la creación del hombre. Hemos gustado el separar las cosas, hemos gustado el de decir esto es historia y nada más. A partir de este momento es fe y así lo queremos tomar. Pero realmente el que nosotros consideremos que todo está dentro de un plan perfecto de alguien espiritual que es Dios, nos hace todo espiritual. Hasta lo más terrenal, hasta lo más físico posible, todo tiene un propósito espiritual. Pero ahora vivimos en un tiempo físico-espiritual. ¿Y por qué lo refiero en físico-espiritual? Ya que aún estamos en la carne, ya que al día de hoy, aunque somos hijos de Dios, habitamos en este cuerpo. Pero la mentalidad está puesta en el plan de Dios, establecida en el Señor Jesús o por el Señor Jesús. Dice la Escritura, nuevamente abriendo nuestras Escrituras, dice 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero para mostrarse lo espiritual y para poder comprender lo espiritual tuvo que llegar primero lo físico. Por medio de siglos y de personajes que al día de hoy tenemos en el compendio de libros que nosotros llamamos Biblia, donde se tienen ejemplos buenos y malos de estos personajes dentro de la misma historia de la humanidad. Siendo ahora un tiempo perfecto donde vivimos tiempos espirituales para no regresar a tiempos terrenales o carnales
o de la carne. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estado mencionando. Hay 4 momentos en los cuales la humanidad ha tenido cambios grandes. A lo mejor al día de hoy, pues nosotros lo podemos decir como alguna reseña, porque no nos tocaron. Pero dentro de esos momentos, la salida del Edén, nuevamente el diluvio o el arca de Noé, la selección de Abraham, el nombramiento del pueblo de Dios como escogido, o el pueblo de Israel como escogido, como 4 momentos en los cuales la vida o la forma de vida humana ha cambiado, y la llegada del Señor Jesús. 5 puntos en los cuales la forma de vida humana ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Pero aunque vivimos en tiempos espirituales, dice la Escritura, hay quienes quieren regresar a lo carnal, hay quienes quieren regresar a lo físico, hay quien quiere regresar a pactos antiguos, hay quien quiere regresar a formas de pensar pasadas. Gálatas 3, dice la Escritura en el versículo 3. Gálatas 3, 3 al 7. Dice la Escritura, desde el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y es donde nos juntamos. Razón por la cual había nombrado anteriormente a este personaje llamado Abraham. Porque si Abraham no hubiese tomado la promesa, si Abraham no hubiese obedecido a Dios, las promesas para el tiempo de hoy no nos hubieran llegado. Si Adán no hubiera desobedecido, las promesas de Dios al día de hoy no nos hubieran llegado. Si Noé no hubiera obedecido a Dios, las promesas de Dios al día de hoy no nos hubieran llegado. Si el pueblo de Israel no se hubiera mantenido, o se hubieran pasado, o hubieran sido eliminados, o se hubieran dispersado como las otras 10 tribus de Israel que se dispersaron, las bendiciones no nos hubieran llegado a nosotros. Me quedo con el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Carnales? ¿Somos hijos de Abraham por la carne? ¿Somos hijos de Abraham por descendencia? ¿Somos hijos de Abraham por la fe? Dice la Escritura. Vivimos tiempos espirituales en los cuales, por los mandatos específicos de un plan perfecto y completo de Dios, estamos, pero muchos se han fascinado por las ruinas de Jerusalén, se han fascinado por las ruinas de Egipto, se han fascinado por las ruinas de Asiria, se han fascinado por las ruinas de Babilonia o de Persia. Se han maravillado por buscar tradiciones y costumbres judías. Han llegado a celebrar como judío, porque a forma de pensar humana creemos y decimos, esa es la forma correcta de hacerlo, y no lo es. Cuando nosotros ya tenemos por la fe, por la gracia, por el Espíritu, dice, ¿acaso quieres regresarte a hacer las tradiciones? ¿Acaso quieres regresarte a hacer lo que era físicamente? ¿Y actuar como si fueran tiempos de la ley? ¿Eso es lo que quieres hacer? Esto solo quiero saber de nosotros, dice el versículo 2 de Gálatas 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Estás en un tiempo perfecto, o estamos en un tiempo perfecto. Si te están dando la gracia, si te están dando la oportunidad de ser parte, por medio de mandatos específicos establecidos por Dios y no establecidos el día de hoy, 2020, sino establecidos al inicio. Y digo al inicio, no al inicio de la creación, sino estamos hablando antes de la creación, que este plan ya estaba echado a andar, y que solamente se iban a ir buscando los momentos para ir dándole forma. Y es algo que menciono mucho en los estudios. Si no hubiese un patriarca llamado Abraham que obedeciera, podría llegar a otro personaje y Dios hacerlo ese personaje que él necesitaba. Pero lo hubo. Hubo un personaje llamado Abraham con el propósito de prolongar o de preservar el plan de Dios. Cambiando lo espiritual por la carne, o en otras palabras, cambiando el tiempo pasado por el tiempo presente. Dice la Escritura en Proverbios, no es de sabios decir, los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. Dice la Escritura, no es de sabios decir. Porque Dios nos dice, no te preocupes por nada, sino ora por todo. Es lo que nos dice Dios, mediante mandamientos específicos. Y si se está diciendo esto al día de hoy, 2020, que estamos en medio de una pandemia a nivel mundial, si esto es lo que se está diciendo, no te preocupes por nada, sino ora por todo, es porque estas mismas situaciones han arrasado, han pasado por la historia, y no solamente en el 2020, sino que llevan años pasando, y de las cuales son palabras sabias. No te preocupes por nada, sino ora mediante mandamientos específicos. Porque Él tiene un plan completo, tiene un plan perfecto para quien obedece y se pone en oración. Su plan por excelencia, nosotros lo conocemos, es el Señor Jesús, por el cual al día de hoy tenemos vida y alcanzamos promesas que nuestras manos, que nuestro dinero, que nuestros logros no podemos obtener. Estaba dispuesto a entregarse desde antes de la fundación del mundo, por amor a la humanidad, a esa humanidad que ha ido cambiando su forma de vida conforme van pasando los años, y que al día de hoy podríamos decir está descontrolada, pero que esos cambios han ido y viniendo a lo largo de los años. El Señor Jesús estaba dispuesto a entregarse desde antes de la fundación del mundo. Eso es antes de la salida de Edén, de Adán y Eva. Eso es antes del diluvio. Él estaba dispuesto a dar su vida desde antes de la selección de Abraham. Él estaba dispuesto a dar su vida desde antes del otorgamiento de las tablas de la ley al pueblo de Dios por medio de Moisés. Y para eso y para todo eso, el Señor Jesús había venido. Todas y cada una de estas situaciones, si nos vamos a más a detalle, las eras, los patriarcas, todos tienen un personaje. Y llegamos a no conclusión, sino el decir que realmente Dios nomás necesita a una persona para pasar al siguiente escalón. Habemos muchos hermanos al día de hoy anunciando, predicando, exponiendo la palabra de Dios, pero hay que considerar que a veces nomás requiere uno para pasar a una próxima generación. A veces se requiere un Adán, un Set. Y si nos lo mencionamos un poco, había un personaje llamado Elías. Este personaje temió por su muerte, porque evidentemente estaban matando a todos los profetas que fueran de Dios, o todo el profeta que no fuera de Baal, o que no fuera de Aceras.
Y este personaje fue y se escondió a una cueva. Y cuando Dios le habló, le pregunta, ¿dónde estás? El personaje le dijo, o Elías le dijo, estoy aquí porque soy el único profeta que queda y me buscan para matarme. A lo que le dice, levántate, ve y unge a Eliseo como tu sucesor, a Hazael como sucesor de los asirios, y a Jehú como sucesor del rey de Israel. Pero me quedo con Eliseo, ve y unge a tu sucesor. No le está diciendo ve y unge a tu compañero, no le está diciendo ve y unge a tu compañero de luchas, le está diciendo ve y unge a tu sucesor, porque cuando él se levante, tú vas a menguar. Y a veces es así. Necesitamos nosotros comprender que Dios se va a hacer de uno que siga los mandatos específicos. Y el que siga los mandatos específicos va a ser el que va a llevar la palabra a un nuevo escalón, a una nueva generación, con el propósito de preservar la palabra para nuevas generaciones. Esto lo hizo el Señor Jesús. Hizo un cambio en la vida humana que al día de hoy sigue habiendo guerras por eso. Al día de hoy sigue habiendo conflictos por lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y eso no es de ahorita, no es del 2020. Va a cumplir aproximadamente 2000 años de la muerte del Señor Jesús, próximamente. Y es lo que vino a traer grandes cambios a la humanidad, por medio de mandamientos o mandatos específicos que Dios fue procurando y Dios fue dando a lo largo de la historia. Un pequeño ejemplo para poder ir cerrando este tema. Cuando nuestros padres nos dejan una tarea pequeña, sencilla, para cuando ellos llegan puedan concluir la tarea completa y así lograr un plan por medio de mandatos específicos. Es lo mismo que es la Escritura. Se les pidió a los hombres de la antigüedad, salte de tu tierra y de tu parentela y yo te daré una tierra de la cual fluye leche y miel. Y Abraham se salió, logrando promesas y logrando logros para él y para su Dios. Después de esto, Dios se manifestó por medio de él, porque no era una persona de guerra, pero con algunas personas, siervos suyos, lograron vencer a 5 reyes. Y ese era el poder que se estaba manifestando en Abraham. De la misma forma en que se manifestó Noé cuando fue el único con su familia que salieron con vida del diluvio. Y de la misma forma en que se demostraba el poder de Dios por medio de las guerras que tenían los judíos cuando las ganaban. Un pequeño ejemplo para ir cerrando. Cuando nuestros padres nos dejan esta tarea tan sencilla, simplemente para que ellos poderle avanzar, para cuando ellos lleguen concluirla, y es por medio de un plan específico que ellos tienen en mente, y que a lo mejor ellos lo tienen pensando al inicio del día. Porque lo que ellos harán no es posible hacerlos por nosotros mismos. Nos van a dejar las tareas que podemos hacer, pero que al final de cuentas el logro completo no lo van a poder hacer. No lo vamos a poder hacer nosotros. Y lo que haremos nosotros no implica demasiado conocimiento, solo requiere obediencia. Y un ejemplo sencillo es, hijo, por favor descongela la carne para cuando llegue pueda yo iniciar a cocinar. O hijo, corta tú las verduras. O hijo, ve tú al mandado a la tienda para yo iniciar cuando tú regreses. Nuestros padres tienen un plan completo sobre un guiso en su mente. Y esto como un ejemplo particular. Y saben cómo se complementa, y saben los pasos, y saben los procesos, y saben qué va antes de qué ingrediente,
y se saben todos los pasos a seguir. Pero nosotros, en nuestra desobediencia, si nosotros no ponemos a descongelar la carne, o si nosotros no cortamos los vegetales, o si nosotros no vamos a la tienda, simplemente retrasamos el plan de nuestros padres y puede quedarse en un retraso. Ahora vamos a comer 2 horas después porque no se descongeló la carne, ahora vamos a comer 2 horas después porque no están las verduras, y pudiese implicar un retraso. Pero también puede implicar el que simplemente no disfrutemos del guiso de nuestros padres. Y el guiso que tuvieron ellos en mente, a lo mejor desde el inicio del día, con el propósito de disfrutarlo en familia. Lo mismo pasa con los mandatos de Dios y de la confianza que se le debe de tener. El plan de Dios se retrasó y por muchos años. Un plan de Dios al cual se les pidió que tenían que entrar a la tierra prometida, pero por desobediencias y desconfianzas, y por no ser obedientes, y por no acatar mandatos específicos dados por Dios, Dios los hizo vagar en el desierto 40 años. Perdidos en el desierto, retrasando un plan de Dios, que era el entrar a la tierra prometida. Pero no solo se perdió el tiempo, sino que se perdió gente en el transcurso de los 40 años, porque si recordamos nosotros, Dios les dijo, la gente mayores de 20 años no van a entrar. Y estamos nosotros en lo mismo. A lo mejor el caso del guiso es un caso muy sencillo, pero todo es por obediencia. Si el pueblo de Israel se hubieran hecho obedientes, las promesas dadas a Abraham hubieran alcanzado a más personas. Y más personas me refiero a más gente del pueblo de Israel. Siendo por medio de los personajes que obedecieron al mandato de Dios, podemos decir nosotros, no hay de qué preocuparse. Alcanzamos a decir al día de hoy, y podemos decir, no te preocupes por nada, ora por todo. Porque obtuvimos a un hombre llamado Jesús, que nos dirige a Dios y que nos dirige al Padre, que nos dijera cómo y a quién y cómo orar, porque obtuvimos eso de Él. O hagamos la pregunta y contestémoslos cada uno de nosotros. Si no hubiera venido el Señor Jesús y no te hubiera dicho cómo orar, ni cómo, ni a quién orar, ¿a quién estarían orando el día de hoy? Y es donde se junta todo el plan perfecto de Dios y nos hace comprender que los personajes fueron específicos en su momento y en su tiempo para poder llegar a un tiempo espiritual donde nosotros podemos ser partícipes y que nosotros como personas gentiles o que no tenían relación con el pueblo de Israel tengamos parte. Y ese es el gran logro del Señor Jesús, que aunque el pueblo de Israel tiene a Dios para obedecer, a nosotros tenemos al Señor Jesús que nos introdujo, nos presentó a Dios para nosotros poderlo seguir y poderle orar a Él. Porque si estos hombres no hubieran obedecido a los mandatos de Dios en su totalidad, sí habría por qué preocuparse por todo y no habría forma de orar por nada. Estamos en esos extremos. No te preocupes por nada, ora por todo. O preocúpate por todo y no ores por nada. Como últimas 2 escrituras, vamos a Romanos 9, 6 al 8. Romanos 6 al 8 para ir cerrando este tema. Y dice la escritura, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa? Una promesa dada a Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las naciones. Y como última escritura,
Vamos a Gálatas 3:7, ya de las leídas anteriormente, y dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué seguimos mandamientos específicos? Porque los personajes que lo siguieron son personajes de renombre, porque los personajes que lo siguieron son personajes obedientes y aparecen en un libro llamado Biblia y de los cuales nosotros al día de hoy, 2020, seguimos aprendiendo. Las promesas dadas por medio del Señor Jesús son promesas dadas desde antes de la fundación del mundo. Nuestra mentalidad a lo mejor no alcanza a comprender qué tan grande y qué tan espiritual era la tierra en los inicios, o cuál era el propósito de que Dios pusiera a Adán y Eva en el huerto en aquel momento. Pero no lo empezamos a comprender tanto por las cartas de Pablo, como la enseñanza que vino a tener el Señor Jesús. Tenemos promesas, no te preocupes, ora, porque está basado en toda una historia, dada por medio de mandamientos, dado por medio de personajes, dado por medio de todos y cada uno de las historias que están en la Escritura, y porque de igual forma, aunque los judíos primeramente se les entregó la palabra tanto física como espiritual, al día de hoy, por el que ellos la rechazaron, nosotros tenemos parte en esos planes y en esos mandamientos de igual forma. Aquí sería mi participación. Dios les bendiga, agradeciendo a los hermanos nuevamente por la oportunidad, agradeciendo porque nos brindan el tiempo, nos brindan ustedes en su casa, en su hogar, el tiempo de podernos escuchar y conocer. Mi nombre es Esaú Gamaliel Pintor, de la ciudad de San Luis Potosí, y pidiendo a Dios por todos y cada uno de ustedes, y sabiendo que gracias a Dios tenemos hermanos en muchas partes del mundo, y que no es por nosotros, nuevamente, es por personajes que siguieron los mandatos específicos y que llegaron al día de hoy. Al Señor Jesús, aunque podríamos decir nosotros siguió mandatos específicos, realmente ese es otro tema más grande, y nosotros sabemos que fue por amor y que los mandatos a Él están en otro nivel. El amor está por encima de los mandatos. El amor está por encima de hacer las cosas obligado. El amor está por encima de muchas cosas. Y el Señor Jesús lo hizo por amor. Somos hermanos en Cristo gracias al amor de Dios, gracias al amor de su Hijo Jesucristo. Y Dios le bendiga. Los dejo con un corito, y después del corito hacemos una pequeña oración para dar paso al siguiente hermano que traerá el tema guiando a los que guían, que también es un tema muy, muy interesante. ¿Cómo guías a alguien que es el que te está guiando? Vamos a dar paso al corito y nos quedamos para la oración. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yeah, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupe. Amén. Vamos a disponernos en una oración y agradeciendo a Dios por la oportunidad. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta tarde que usted nos ha bendecido tan grandemente, en el cual usted nos permite, Señor, exponer este pequeño tema, Señor, sabiendo que su sabiduría es inmensa, y del cual nos alegramos, Señor, porque usted nos brinda la vida y la salud
para que su palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que cada uno de nosotros nos la llevemos y realmente nos demos cuenta, Señor, de que usted tuvo misericordia y amor para todos y cada uno de nosotros. Sabiendo que ese amor, Señor, es tan grande y tan profundo, del cual solamente conoceremos la profundidad y la magnitud que tiene ese amor, si nosotros nos permitimos conocerle cada día más. Fortalézcanos y bendízganos y permita seguir adelante, y de igual forma a los hermanos que tendrán todavía participaciones en los próximos días, Señor, usted bendígales tan grandemente y rodéles de su amor, de sus bendiciones, y que de igual forma esté con cada una de sus familias. Le pedimos por los hermanos que al día de hoy pueden estar padeciendo alguna enfermedad, usted les bendiga, Señor, y que de igual forma, Señor, usted permita que cuando las cosas se modernicen o se actualicen, Señor, en base a esta pandemia, usted nos permita nuevamente verlos en presencia y poder darles un abrazo. Gracias le damos en el nombre de Jesús, en quien usted nos ha cuidado y nos ha bendecido. Amén. Hasta aquí mi participación. Gracias a los hermanos. Dios les bendiga.